This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. Ellen Cabezamiento del Maga Noticias. No hay caso de COVID-19 registrado na Zamboanga City Medical Center pero debe observar siempre con el health protocol. Aumento 1,000 peso honoraria para con el mga poll workers si aproba el Department of Budget and Management. Congresswoman-elect Kat Chu waya dali relief assistance con el familia biktima de quema na San Roque. Trafiko na Mayor Vitaliano Agan Avenue taagrava tamen. Instalasyon del mga solar light na flyover ta Principia. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias o de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. La más grande noticia esta noche, no hay caso de COVID-19 registrado na Zamboanga City Medical Center. Pero el público debe seguro observar siempre con el health protocols. Na noticias nacional taabla que el mga cercano nasyon na Asia nasubi el mga caso de COVID este tiempo. Por eso el Departamento de Salud na país alertado también este tiempo. Aquí el report de Marites Espartero. A medyante kung naltasubi kaso del COVID-19 na otro mga nasyon na Southeast Asia, igual na Hong Kong, Singapore, China y Thailand este mga tiempo. Mucho aura el tamanlingasa por causa milyon del mga gente na intermundo el despidi por causa con este virus. El COVID-19 un enfermedad ta causa el SARS-CoV-2 coronavirus y pronto tamantapon na mga gente, especialmente si ta tiene close contact. Maskin quien te enferma si ta queda positivo na COVID-19, tiene ta muri, mientras tiene también el ta puede ma-recover maskin no hay tratamiento medical. Pero aquí na syudad, no hay más cosa debe manlingasa por causa no hay más caso del COVID-19 registrado na Zamboanga City Medical Center o ZCMC este matiempo. Asegun con el portavoz Dr. Shadrina Sarapudin. Siya naman asegun mortalities pero aquellos este mga pasyente komplikado el enfermedad y tiene sintomas del COVID. Actually, no hay mas kita confirmed cases of COVID-19 for the past 2 weeks. Chine lang kita akal 3 weeks ago na suspect but eventually turns out negative. So, no hay mas, no? So far. However, this year, 2025, chine pa kita recorded death of COVID, 5 deaths, pero akal last death, amoy akal last February pa, January and February. However, este sila kasi mga kaso medyo complicated este ma'am test. Oo, no, chemical mga heart failure daan, no, chemical mga immunocompromised sila, chemical mga severe LTB, no, CKD tamen, mga kidney problem. So, si abla kita akal mga nuay komplikado enfermedad, nuay mas tan positive COVID. Asegun con el portavoz, no hay más también available bakuna kontra COVID este matiempo na mencionado hospital. Aquellos magaya akabaya mandaklaba bakuna del booster shots, hindi na mas nesesita pa mandaklaba. Pero debe asegun obserba siyempre kung al mga health protocols o el se llama public health standards. Igual usa mga face mask si mucho mga gente ipirmi labamano. Siendo hindi na mas ta obliga usa mga face masks. Pero mas mayor siyempre ta usa especialmente si taanda na baga ospital. Actually, no hay mas recommendation na sa tiempo. However, akil mga nuay pa man booster, mas bueno kasi saka sila booster. But in relation to that, ma'am Tess, el Zamboanga City Medical Center, no hay mas kami vaccine. It independent lang kat kami supply na DOH, pati si
tiene ba stocks también el City Health Office. Proper hygiene and observance of minimum public health standards. So continuo kita man implement not just for COVID-19 or for but also for other especially respiratory diseases, no? Tess Espartero, Dateline Zamboanga. I-aproba el Department of Budget and Management el lunes, Mayo 19, el aumento honoraria del mga poll workers na kantidad de 1,000 peso. Incluido ya el mga maestra y maestro que niya sirvi durante el local and national midterm elections. El secretario del DBM, Amina Pangandaman, ya habla que el DBM yaman release cantidad de 758.459 milyon de pesos para con este aumento allowance de 1,000 peso. Estaba seguro directiva desde el presidente Ferdinand Marcos Hijo. Este aumento de 1,000 peso allowance, el aumento pa na 2,000 peso allowance que iya recibi el mga poll workers. Takresi Pangandaman que propio lang recibi al aumento allowance el mga poll workers, siendo yakan sa sila, iya dali di ila esfuerzo para ayuda, ida moramente landan sa del eleksyon. El Congresswoman-elect del Distrito 1, Cachua, y dali relief assistance con la familia del víctima de quema, Alina San Roque. Aquí el report ni Marifita Mayo. Dali relief assistance el Congresswoman-elect del Distrito 1, Cachua, con el víctima de quema na Masiay San Roque, kaya ocurrido del Mayo 16 este año. Asungo con el víctima, te expresa sila gratitud con Cachua, siendo grande ayuda para kanila, el cosa ya puede dona kanila si Chua, siendo no hay cosa ya kada kanila después raza el fuego, hindi lang el di ila casa, sino hasta di ila magagalamito na casa, maga personal gamit i hasta di ila maga dokumento. Limitada ta kumpara kal maintenance na ngayon damo mga gamit ya kapakema at di mga buhay di mi lisensya ya kin mga ma'am na kami ko sa daliba solamente lang al kamisa lang damo. Thank you ma'am Chua, grande ayuda te, thank you kayo tunto con todo corazón. Grande ayuda te para pwede kami come pakilaya. Estaba con ustedes ma'am. Thank you at dali tuk naman aros pakin Ardina, thank you at gracias con todo corazón. Uno del mga kada biktima na insidente amo si Joreline Angcon Jimenez. Yaman post na di su personal social media account keta kontinua sila pidi ayuda para maskin pakimodo pwede alivia di ila sitwasyon aura. Asugun kun Jimenez, aquel quien quiere dale ayuda cash pwede enviar na GCash account 0977-689-1167 di Joel Jimenez. Necesita también sigun sila hygiene kit, non-perishable foods, i magagamit para na bata. Mientras tanto, asigun con el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas, total de 2 casa el yaman upod na insidente. El gobierno local ya puede asigun dale asistencia con mga víctima, incluido el comida. Ta prepara también sigun el gobierno local el ayuda financial que ay dale con mga víctima de quema. El Barangay Council de San Roque que ta encabeza el Kapitan Josibel Macrojon ya puede también dale ayuda con mga víctima, también el otro mga privado personalidad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Continua ahora agrava el tráfico Alinaagan Avenue este tiempo después lang abrir 2 mga camino desde el veterans para agan del mga pasaw meses. Es la observación del cuantos motorista que nota que manada del mga vehículo desde el veterans el tapricura evita el veterans intersection itaman divert para Naagan Avenue y ahora taman ipit na trafiko Alinaagan intersection para Governor Alvarez Camino. Necesita siguro aumento mga personajes para bisya con el tráfico alin la purísima siendo grande volume del vehículo el pirmi taman ipit ali kada tarde. A prinsipyo ay instala ko ng mga solar lights na entre medio del flyover este tiempo. Ya kabay pinta ko ng mga barriers i camino i kompleto ya el mga railings na costaw del flyover. Un indikasyon kay preparaw ya para na de este inaugurasyon na Venedero Mayo 22 na Dia de Huevos esta semana. Pero asigun con el resident engineer Romel Hipolito del DPWH, no hay pa aseguramiento el ahensya si Pursigiba el man turnover inaugurasyon por causa no hay pa dali direktiba el di ila central office.
Pero taasigura el ahensya pursigiman man turnover dentro de este mes de Mayo. Kita schedule ara May 22 man open kita man open el flyover. Kaso ma'am, espero pa kami el official schedule ma'am si Cuando kasi secretary ma'am. I-estimate schedule kasi ma'am kay naka-schedule yung si secretary anak pero nasabi pa kami ko sa exact date at legal ma'am sina si baka na 22 or after na umabaka 23 at sina ma'am. El siguiente na mga noticias. Mayor-elect Kimmer Olaso hindi taman lingasa maskin hindi sa kabastante suporta desde gobyerno nasyonal. Mag-satellite office grande asigun kontribusyon na re-election del Konsehal James Shason. Expanded Largo Vida Program Elvira como ordinansa na syudad. Super Health Centers na Distrito 2 debe a usar. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Super combo. Isang ice functional. Magsundo na lang ma'am, thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día,
Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Mayor-elect Kimmer Olaso hindi tamanlinga sa maskin hindi sa kabastante suporta desde el gobyerno nasyonal. Aquí el report ni Marifita Mayo. Hindi taman linga sa el Mayor-elect Kimmer Olaso si hindi man totalmente suporta el gobierno nasyonal bajo na administrasyon del Presidente Ferdinand Marcos Hijo con el di su administrasyon el momento ay sintaya ele como alcalde del ciudad. Asugun con Olaso, si ay sucede man hindi suporta di su administrasyon el administrasyon del Marcos por causa lang kay con el Duterte el di su grupo ya suporta y el vicepresidente Sara Duterte con ele y di ila grupo ya endorsa no es según ele cosa para manlingasa. Y habla si Olaso, puede siempre continúa opera el gobierno local, siendo tiene man fondo el gobierno local y hindi lang esperanza na suporta o ayuda desde el gobierno nacional na aspeto del mga proyekto. It has nothing to do with the national government, although umi-endorse. I was very supportive with the national government when now even when I was congressman, no ko sa malo. But definitely, iyan kita problema na politika. Even national government itself, may sila man-mediate alya. It's only in between the Lipes and speaker kasi sila lang man dos yat very close, hindi man living close na presidente. We have our own era, we can stand to it. Kita daton on fundings for Zamboanga City, then we will run whatever we have. Why we will rely much to them. Kung sa channel show that, kore kita, amo kita usa. Y habla también si Olaso que después el 3 año ay conducía man con el presidential election y ay cambiaya el administración Marcos. Según con Olaso, con optimismo ele que el quien queda siguiente líder del país hindi ay deja con el ciudad de Zamboanga. Let me point alya na if the national government will not support Zamboanga, that's their problem already, di ba? Hindi man sila li forever, 3 anyo lang man tamin, di ba? Mientras tanto, esperanzao forma si Olaso con el transition team para na turnover del manejada del gobierno local desde la administración del alcalde Jan Dalipe para na di su administración. Si Olaso y otros mga nuevo elegido oficiales del ciudad ay asumir na di ila puesto na mediodía del Junio 30. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Takre el re-electionist konsehal del Distrito 2 James Shason kay grande ayuda na suganada el mga satellite offices kay establisi ele na diferentes barrio na Distrito 2. Asigun kun Shason takida apiki na mga vivientes el su serbisyo na ayuda de sa mga satellite offices kay establisi ele na diferentes barrio na distrito. Yabla si Shason mayoría dal mga tapidi ayuda na su satellite offices amo mga burial assistance i hospital billings. Re-electionist si Shason del Mayo 2 eleksyon donde na Distrito 2 el padesaka el de con todo alto voto. Según con Shason, na subirada na konseho lokal el procura el rimpuha para hacer mas grande el burial assistance del gobierno lokal. Siguro, ma'am, effective ba el cosa también ya puede hacer na 3 años di mio mga satellite offices? Because I have about more than 10,000 individuals kaya ada na opisina di niyo, ya pwede ayuda through kunin sa mga satellite officer. And most of the time, tapidigat sila ayuda na burial assistance, na hospital assistance, pati mga medisina, ma'am. Por eso, ablayo, this time around, I will add more satellite offices to cater para ayuda mas pa con el di aton syudad.
Expanded Largo Vida Program Elvira como ordinansa na syudad. Taki el report. Ya konfirma na TV11 el Nuevo Elegido Konsehal desde el Distrito 2 Hana Nuño que Elvirea otra vez el Largo Vida Program que programa del antes alcalde ahora vicealcalde elegido Ben Climaco como el se llama otra vez Largo Vida Program. Como cosa así discutir el partido del Team Zamboanga, esta vez el virada del Largo Vida Program amo que tiene este nuevo cara. Para hindi basta sigun cambia el programa, el hacía con este como un ordinansa na syudad para mas quien man el alcalde, el continúa con este programa y esta vez mas manada sektor, el puede aprovechar desde el senior citizens, persons with disability, hasta mga persons with special needs también. The first thing I will do is that we're going to sit down and we will do it as an expanded Largo Vida Ordinance. Masking ken man se keda mayor, no pwede to masay kita. Kasi ordinansa yan. Ordinansa yagatse. It will protect the senior citizen, el nana, tata, and why it is expanded. It will also protect the lifeliners. The one bringing the medicine to the people on the grounds. They will be working as lifeliners. We will make sure that the medicine will really reach na mga seniors, na mga nana, tata. Hindi lang tamen benepisya palagi seniors. Kere kami benepisya tamen ang mga bata, at ang mga nana, tata, takwid ang mga special needs, children with special needs, and mga dialysis and cancer patient. So with PWD. So, sigun ko ninyo, kaya este problema del mga falta medisina, ta kontinua syempre, asa na presente tiempo ng mga barangay, donde mas manada del mga maintenance medisina del mga seniors, el falta, y mas manada ves, nuway sila kosa padedale. Por eso, asa sila bina otra vez kunal programa, donde, door to door, ta imbya kunal mga medisina, kunal mga nesesita kun este. If I will sit on the Committee on Health, and I know I will be able to do it because I have that passion. You should really be passionate because noy kita kore, pwede kita taablaya kore kita para sirvi na syudad de Zamboanga. And I hope these new sets of city government official will really serve with all their heart. Because I really, sabi kita ko sa tapasan na Zamboanga, we are not blind. Baho, napasaw largo program. Base na lista del mga barangay health centers, todo mga senior citizens el recibi, di ila mga maintenance medicines kada mes o quarter, depende na largada del medisina. Itiene kung kienta sa el gobyerno lokal, mga selyama lifeliners, donde sila il ase mga deliveries o monitoring na mga pasyente del di ila komunidad. El sociedad asigura sa mga programa, ipwede sila finalisa apenas el sinta na mediodía del Hunyo 30. Quiere el elegido concejal Hana Nuño del Distrito 2 quien desea que dale con él el Committee on Health del Consejo Local que puede usar con el mga 3 super health centers na Distrito 2 que ya dale el Gobierno Nacional. Asigun con él apenas sinta el napuesto, el aclarar sila na consejo o el consejo acerca el disposición de esta facilidad de super health center para poder con este manda opera como medical facility. Desea también asigun sila para aquí distribuir con el mga vaccines como el anti-rabies vaccines para hindi mas kadaliano pirmi el City Health Office para de este mga serbisyo. Este día ya implementa el mga grande compañía de producto petróleo igual na Shell, Caltex, Petron y otro más con el aumento precio del cada litro del producto petróleo. El gasolina ya tiene aumento de 1 peso 20 céntimo cada litro, diesel 1 peso y 70 céntimo, mientras el kerosene talina 1 peso y 20 céntimo cada litro. Es el 3 semana na mes de mayo ya tiene seguido sa aumento na presyo por causa ng efecto pa syempre del tensyon na otro nasyon. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional.
Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
El Departamento de Educación el aumenta magasilya para dal mga estudyante na abrir de eskwela este año. Aquí el report di Marites Espartero. Ta-antisipaya el Departamento de Edukasyon o DepEd kung el problema del falta mga classrooms isilya kada vez abridaya del klase. Este por casa ta subi el populasyon del mga estudyante. Na syudad, kwantos mga eskwela na sekundarya el falta mga classrooms. Por eso, ta shifting na mga klase. Pera na falta mga classrooms, otro problema pa el falta mga silya. Por eso este año, el aumentaya también a según el Division Office, total 14,000 magasilya, ambos para na eskwela elementarya y secundarya, según con el jefe del SGOD o School Governance and Operation Division, Basilio Uy. No, este 2025 budget del CEF, no, ya puede kita alokala pondo almost 2 million para ya se kita repair, no. So ya puede at least ayuda, no, al diaton mga shortage diaton mga sitting facilities as well as akal mga chinya damages, no. So we are also hoping, no, that today, no, anda kita na back chinya kita procurement, so sede chinya kita may additional 700 more or less, mga 14,000 siguro ken, no, as to the figure, no, can man propose kita for the procurement del banco. Ojalá that will somehow ayuda yung poco menor al diaton shortage. Si Oy habla del mga años pasaw ya tiene fondo la agencia más de 2 millones de pesos para na mga repair del mga quebrausilya na mga eskwela y aumento también. Por eso, na venedero abrida klase, maskin pakilaya pwede ayuda el mga nuevo comprado silya para na mga estudyante, ambos na eskwela elementarya y sekundarya. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. 5.7 milyon de pesos valor de aligaw smuggled sigarilyo el ya recubri el mga otoridad na talon-talon anoche. El personal sa Regional Intelligence Division 9, el Station 6 at 1, iya kundusi operasyon kontra smuggled sigarilyo iya descubri ko este mga sigarilyo alin na mga bakawan na logoy jutay na talon-talon. El mga sigarilyo amo el 83 master cases del Modern y 18 master cases del Delta Sigarilyo. Ialcanza el valor na cerca 6 milyon de pesos. Ese mga sigarilyo yaman turnover yan na Bureau of Customs para el disposition. Vivientes ya paridiscubri con el muerto persona Alina Ayala. Taki el report ni Emil Tuban. Vivientes siya po descubri con el muerto persona lina Barangay Ayala ayer aga. Alas 8:30 del aga, el Police Station 9 niya recibe report acerca al muerto persona po de encontra alina son 8 Phase 5 Country Home Subdivision na Barangay Ayala. Este persona amaraw el mga mano, ita usan negro t-shirt y maong short pants. Ita mambulok yal su cuerpo in may pa po de identificar police. Asyong con el Barangay Kapitan de Ayala, Honorable Marcelito Poloy Olbinar, tali este persona muerto na lugar más ya de 1 semana, por eso tiene mal olor. So, amo kalanda kami, accordingly na soko, talya daw sina mga 1 week. No? So, it means, tarde kalisi. Tarde siya, kabarya, abla kumigo natin da tinya da residente, kay tauliya daw sila olor, which is, na tamin sila ma-reporta ka naman na barangay. El policía coordina con el barangay de Ayala para el identificación del desconocido persona. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Samselco iya responde na Ocampo Compound alina Alfaro Street at 1 después sa tumba este poste en Durantes madrugada. Ya que despantaw mga residentes sa lugar kay por causa ya sangga na techo na di ilaw casa el poste ichene pa kuryente. Por eso yala masila ko el Samselco para compone con este. Asigun kal vivientes sa tumba este poste en Durantes alas 3 del madrugada y espanta sila kay nuay man también fuerte viento aquel tiempo. Asigun kal Samselco ya man bulukya el palo por eso ya tumba este y por causa na pesadez del mga alambre. El Samselco ya pagaan ko el servisyo de kuryente para compone con este. Yes, mga barangay alina Sulu el Yachene que beneficia con el programa de Balik Barangay Program del 11 Infantry Division y también escuela del Sulu State College donde ya ayuda sila mga sembrador na Sulu para mejora el agrikultura alina probinsya.
Junto también con el Commission on Higher Education sila entrega con el mga makina, con el mga former conflict individuals junto con el trainings para ayudar na di ilabus la vida na agrikultura. Según con el Commander del Alacdan Division Major General Leonardo Peña, que un grande oportunidad para sostener con el di ila peace building y community development efforts para continuar el mas pacífico provincia de Sulu. Buenas noches, aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, incluido el Basilan Sulu Itawi-Tawi, el continua experiencia, el mal efecto del Intertropical Convergence Zone y low pressure area. Ta afecta también el easterlies aquí parte de Mindanao. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Take your order. Sino po siya kapatay niya? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay po. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El Departamento de Salud tabisya ahora el andanza del caso del COVID-19 que ta se le registrao ng mga serkano nasyon na Asia, quien ta continua a según subi. Na Thailand y na Hong Kong ya subí el caso donde mucho del mga gente el tasale admitido en el hospital por causa na COVID. El Pilipinas y Ciudad de Zamboanga no hay queda librao na caso del COVID-19 del año 2019 hasta 2020. Mucho gente que ya muri na COVID, trabajo ya perde y ya queda también tormento el vida. Por eso no quiere más kita que el sucede pa otra vez esa enfermedad ataka kanaton. Pero del mga gente na syudad después sabi kita subi el caso de COVID na otro país ta pregunta sila si necesita pa ba mandaman booster shot otra vez. Ese para hacer más fuerte el cuerpo contra con la enfermedad de COVID en tal caso. Tiene caso ta sale reportado aquí na syudad de Zamboanga. Mientras alina Zamboanga City Medical Center, el doctor ta habla que no hay más kita caso de COVID-19 aquí. No hay más también sila mag-vaccine kontra COVID alina hospital este tiempo pero hindi más también necesita el booster shot. El cosa daw debe hacer amo el público para usa face mask si andanap mga publiko lugar. Que mucho gente y acostumbra la mano usando el jabón. De esa manera que puede ayudar ka natin proteger el datong cuerpo contra el COVID. Además, necesita kita siempre esta vigilante contra con el mga enfermedad alrededor, siendo no puede kita confía con el tiempo. Magabisinos un poco de komentaryo lang para akin na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Mayo 20, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna ta habla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous
We are today's best music. Magic 95.5.